Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 11, el Evangelio según San Juan. Quiero que me acompañen en la lectura de los versos del 45 al 54. Juan 11, 45 al 54. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Bueno, esta es ya la última parte de esta serie en el capítulo 11, que trató acerca de la gloria de Cristo en la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro. Y esta mañana veremos dos puntos básicamente: la gloria de Cristo en los que creen o los que le rechazan, y la gloria de Cristo en medio de la maldad. Entonces, como hemos visto y como terminó el verso 44, Lázaro ha resucitado de entre los muertos. El Señor le ha traído de la muerte a la vida, y esto para gloria del Padre y del Hijo. Jesús ha mostrado su divinidad al hacer las obras del Padre, y el Padre ha sido glorificado en el Hijo, porque el Hijo hizo exactamente lo que el Padre pidió que hiciese, su voluntad. Solo Dios puede levantar un muerto. Con un solo llamado, aquel cuerpo putrefacto, aquel cuerpo en descomposición, volvió a la vida. Todo olor a muerte, todo lo que había en su cuerpo que podía estar dañado, en un instante volvió a estar sano. Aquella alma que estaba con el Señor fue traída y unida a su cuerpo, y aquel Lázaro sale de la tumba. Algo imposible para los hombres, pero posible para Dios. Qué maravilloso milagro. Una señal que nos mostró la resurrección, que habrá un día futuro cuando Cristo venga. Habrá una sola resurrección, y con su voz poderosa hombres y mujeres resucitarán, unos para condenación y unos para vida eterna. Ese llamado poderoso de Dios. Pero también nos mostró la realidad espiritual de todos los seres humanos. Todos los seres humanos sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Y hasta que Dios en su gracia llame a las personas, esas personas vendrán a Él. Este milagro nos muestra que toda la gloria le pertenece al Señor. Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, no puede decir que fue por algo en sí mismo. Usted estaba muerto, yo estaba muerto. Él nos dio vida para seguirle. La gloria es para Dios. La salvación es para la gloria de Dios. Cuando una persona entonces es resucitada por el poder de Dios, por medio de su palabra y por su espíritu, esa persona entonces ahora comienza una nueva vida. Como vimos en una pequeña aplicación al final, este hombre Lázaro salió atado. Fue necesario la ayuda de otros para desatarle. Aquel que ha sido resucitado a una nueva vida debe saber que necesita de otros, y especialmente en este sentido de la iglesia, para comprobar realmente esa nueva vida que se ha efectuado y ahora caminar en una vida en Cristo, siendo edificado por una iglesia a la cual pertenece.
Y hay una verdad que nosotros debemos de considerar. ¿Puede usted decir, yo fui un Lázaro? Yo fui un Lázaro hasta que Dios me llamó un día y entonces escuché el Evangelio. Yo vivía en pecado, en cadenas del error, hasta que un día Dios en su bondad me mostró a su Hijo y me hizo ver la necesidad de confesar mis pecados, de arrepentirme y creer en Él. ¿Puede ver usted su propia vida ahí reflejada en la vida de Lázaro? Todos los creyentes lo vemos ahí. Todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios podemos identificarnos con lo que pasó en la vida de Lázaro. Y si usted no puede decir, yo soy un Lázaro, tengo que decirle que en este momento usted está muerto en sus delitos y pecados y usted está en una condición espiritualmente terrible. Pero hay esperanza, porque aquella voz que se oyó con poder cuando Cristo alzó su voz en medio de aquella multitud y atravesó la oscuridad de la tumba y llegó hasta el final de aquel cadáver que estaba ahí tendido. Esa misma voz se oye cada domingo aquí, es la voz de Dios. Hay esperanza para usted. Y es nuestra oración que el Señor tenga misericordia de usted. Y irrumpa la oscuridad de su alma, llegue hasta lo profundo de su ser y le haga decir, Señor, creo en ti. Señor, te necesito. Que Dios tenga misericordia de su vida. Por esta señal que pasó ahí, como vimos, pasaron varias cosas en cuanto al creer. Una de ellas era que los que ya habían creído en Cristo, como Marta, como María, la fe de ellos creciera aún en medio del dolor y la enfermedad. Creciera en un creer más en Cristo, sabiendo que el amor de Dios no se aparta de sus hijos aún a pesar de esas cosas. Esa fue una de las cosas que vimos. Pero también hoy nos enfrentamos a otra realidad. ¿Cuál es esa realidad? La que vemos en el verso 45 en respecto a los que creen. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos comenzaron a creer en Cristo. El Señor mostró esta poderosa señal y no pudieron negar la realidad de que ese que habló ahí era verdaderamente el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Creyeron en Él, recibieron la bendición de creer. Y una y otra vez el Evangelio de Juan menciona esa realidad, creer y creer y creer. Y aquí una vez la vemos más en este verso. Ya no hay más temor de la muerte para el que cree. Ya no hay más una vida de esclavitud al pecado. Ya no es más ajeno a la vida de Dios, sino que es partícipe del perdón y la vida que solo están en Dios. Cuando una persona cree, ¿qué pasa? Pasa algo muy hermoso. Como dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona cree, esa persona pasa a ser hijo de Dios. Ese creer no está basado, como lo acabamos de leer en este verso, en alguna actividad humana o esfuerzo humano. Dios le da la bendición de creer y ser pasado a ser hijo de Dios. Ahora Dios es su Padre. Uno que tiene la promesa de que no morirá en sus pecados y no morirá eternamente, pues Cristo ha pagado en la cruz por sus pecados, ha recibido la justicia del Señor y tiene la bendición de la vida eterna. Ahora cree todo lo que es Cristo y cree todo lo que Cristo, Dios en su palabra, nos ha dicho. Ahora ese que es salvo quiere vivir cada día más para Dios y ser como su Hijo Jesucristo. La Biblia habla en muchas partes acerca de los creyentes. Podemos buscar 1 de Tesalonicenses 2:13. 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice así:
Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes. Aquellas personas que fueron a visitar a Marta y a María para consolar a Marta y a María. ¿Sabe qué pasó? Ellos salieron consolados. ¿De qué manera? Recibieron la bendición de poder creer. Fue una bendición. Después de que Cristo resucitó y subió a los cielos y su presencia física ya no estaba en esta tierra, la Biblia nos habla entonces en ese sentido de que aún los que no lo vieron siguieron creyendo. Porque allí en Juan capítulo 11, en el capítulo que estamos, es muy interesante que dice lo siguiente. Dice así, y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. ¿Acaso se necesita entonces ver para creer? ¿Se necesita eso? ¿Se necesita ver milagros de Jesús? ¿Y se necesita ver señales entonces para creer en Cristo? Eso es lo que muchos proclaman hoy, ¿verdad? Quieren ver señales, quieren ver cosas novedosas, quieren ver que se sanaron o que sus finanzas progresaron para entonces creer. Pero no es así lo que encontramos en lo que resta de las Escrituras. Más bien hay amonestaciones en realidad para aquellos que desean ver para creer. El Señor le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la bendición. Bueno, imagínense qué bendición haber estado en ese momento. Bueno, no sé si algunos salieron corriendo cuando vieron a Lázaro, pero imagínense aquellos que vieron aquel momento en que la voz de Cristo salió y Lázaro sale. Qué bendición haber visto eso. Sí, es una gran bendición. Pero hay una mayor bendición para aquellos que no ven y creen. Quiera Dios que usted sea uno de esos en esta mañana. Tener tal convicción de creer aún sin ver es una bendición que solo puede venir de Dios. Todos los que por medio de la fe llegan a Cristo son entonces llamados creyentes. Son llamados creyentes. La iglesia es una comunidad de creyentes. No podemos llamar creyente a un niño que viene con sus papás que son creyentes y están aquí. Si ese niño no ha creído, no le podemos llamar un creyente. No ha creído en Cristo. A esa persona que llega constantemente todos los domingos, canta, lee la Biblia, no le podemos llamar un creyente hasta que haya creído en Cristo. No le podemos llamar creyente a aquel que conoce muy bien las doctrinas reformadas y puede mencionar libros y textos. Si no ha creído en Cristo, no lo podemos llamar creyente. Puede participar de muchas actividades, pero si no tiene vida espiritual, no es creyente. ¿Cuántos se han engañado a sí mismos pensando que creyeron, pero lo que vivieron fue un momento de emoción o sintieron un gran interés por las cosas espirituales? Dios me ha dado la oportunidad de enseñar por mucho tiempo a los niños. Viera qué buena atención ponen los chiquitos a las clases. Y más cuando uno actúa, ¿verdad? Y le pone esa voz. ¡Wow! Y los niños quedan, ¿verdad?, impresionados. Mucho interés. Pero hasta que usted vea a ese niño orar solo, hablar de Cristo como su Salvador, desear venir a la iglesia, no porque su papá lo traen, sino por un deseo de escuchar la palabra de Dios, usted puede decir, comienzo a ver en este niño que realmente está mostrando un deseo por conocer y una fe por el Salvador. ¿Cuántas personas simplemente por un momento de emoción han dicho que han creído? Mi hogar estaba en un momento de dificultad, llegó a la iglesia, escuchó un mensaje, escuchó tal vez algo que le hizo tomar una decisión y ese fue su momento de emoción. Recuerdo el relato de un pastor
de un hombre que durante todo el mensaje pasó llorando. Y lloraba a escuchar las palabras de Dios. Cuando el pastor terminó, fue a la puerta y vio a ese hombre realmente conmovido por lo que pensaba él que había escuchado. Días después lo encontró en la calle y lo vio y no voy a ir a hablarle porque aquel día en el culto no pude ir y preguntarle a ver qué era lo que había pasado. Y le preguntó, mire, es que aquel día yo lo vi tan emocionado y tan conmovido en su corazón y todavía sigue así. No, fue un momento nada más que me sentía un poco triste. Así personas, por una simple emoción. Y nosotros debemos de meditar en esto. ¿Es usted un creyente? ¿Es uno de verdad? ¿Usted es uno de esos que ha creído en Cristo para salvación? La profunda realidad de quién es Cristo quedó grabada en los corazones de aquellos que vieron a Cristo y su poder divino. Y hoy no es diferente. El Señor sigue hablando. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Quiera Dios que usted realmente haya creído ese Evangelio. Y el Señor haya efectuado un cambio en su vida para la gloria de Dios. Pero por otro lado tenemos la realidad de lo que pasó. Vamos a leer el versículo 46. Dice Juan 11:46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aquí tenemos el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que al ver a Cristo, ver sus señales y escuchar su palabra, unos creen y otros ¿qué? Y otros no creen. Rechazaron a Cristo, estuvieron ahí, vieron el milagro. De hecho, no pudieron negarlo. No pudieron negar el milagro de Cristo. No fue como aquel que había sido sanado desde que estaba ciego. Estaba ciego y el Señor lo sanó y dijeron, ¿cómo? Sí, desde su nacimiento estaba ciego. Y negaron aún eso. Pero esto no pudieron negarlo, verdaderamente lo vieron. Hubo muchos testigos. O sea, no fue por falta de pruebas, sino por un corazón duro. No fue la falta de milagros lo que impide que la gente crea, sino el pecado de la incredulidad. Tuvieron pruebas irrefutables de quién era Jesús y aún así lo negaron. El argumento de ellos fue lo siguiente: si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Cristo nunca proclamó un reino en este mundo. Nunca levantó una sedición o levantó un grupo de fieles para derrocar al gobierno romano. Cristo nunca prometió algo así. Su reino no es de este mundo. Ellos además pensaron erróneamente que lo que ellos hicieran o dejaran de hacer iba a influir en que personas creyeran o no creyeran. Fue algo que ellos pensaron en sus corazones. Por otro lado, si nosotros consideramos un poco más lo que estos hombres dijeron acerca de lo que harían los romanos, no pudieron haber dicho cuando escucharon el mensaje de lo que había sucedido, ¡wow! ¿Vieron lo que Cristo hizo? Resucitó a un muerto. Si nosotros creemos en Él y estamos con Él, nadie nos podrá destruir, aún el César, porque ¿quién puede resucitar a un muerto? César no puede hacerlo. Este es el verdadero rey. Pero no pensaron de ese modo. Sus deseos estaban en otras cosas. Lo que estaba detrás de sus intenciones era el temer perder su posición en la sociedad, dejar de ser llamados rabí y entonces reconocer que Jesucristo verdaderamente era el único y verdadero maestro. Tuvieron miedo a las consecuencias temporales, pero no a las consecuencias finales y eternas. Tristemente, la nación judía sería destruida. Su templo sería destruido. Años después, Tito, el emperador romano, con todo su ejército, destruiría la ciudad. Una cosa terrible. Hay muchas lecturas y videos que usted puede ver en cómo se relata cómo fue esa destrucción en
en el pueblo de Israel. Pero podemos leer lo que Cristo mismo dijo, Lucas 19. Lucas 19, versículo 41. Dice así, Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Ese templo y esa ciudad sería destruido. Ese celo de los fariseos por las cosas de Dios no era más que vanidad y engaño. Decían amar las cosas de Dios, pero no amaban a Dios. Amaban su falsa religiosidad, su posición social, su dinero, su poder opresor sobre el pueblo. Y esto es lo que pasa también hoy día con muchas personas y lugares donde se dice que hablan de Dios y sirven a Dios y saben las cosas y las conocen, pero por las consecuencias, por la tradición o por lo que dirán, no cambian y siguen en su pecado. Hace mucho tiempo conocí una señora, una creyente, que me contó parte de su testimonio. Creo que en alguna ocasión lo conté, pero quisiera recordarlo en este momento. Su nombre, Eliet. Ella me decía que cuando ella era pequeña, sus padres la pusieron para ayudar en una iglesia católica. Y ella era una de esas niñas que limpiaba las bancas y hacía de todo. Y un día se encontró un libro en una de las bancas. ¿Sabe cuál era ese libro? La Biblia. Y en la voluntad del Señor, esa niña abrió la Biblia en Éxodo 20. Hizo así. Ella nunca había visto una Biblia. Sabía leer, pero nunca había visto una Biblia. Estaba en la iglesia católica, pero... Y abre en Éxodo 20. No te harás imagen. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y la niña comenzó a ver todas las imágenes alrededor del edificio. Y sabe, sin llevar ningún estudio de teología, esa niña entendió que eso no debía estar ahí. Entonces se fue corriendo a donde el sacerdote y le dijo, bueno, padre, como le dicen, no sé, viera lo que me encontré. Me encontré este libro y aquí dice que no podemos tener imágenes ni esas cosas ahí. Y el sacerdote le dijo, sí, niña, yo sé, pero eso no lo puedo cambiar, así son las cosas. Por la gracia de Dios, esa niña salió de ahí y años más adelante el Señor la salvó, para la gloria de Dios. Y hablamos y vemos eso, y conocemos de esas historias en la iglesia católica. Pero aún más también en las iglesias evangélicas, que se hacen cosas nada más por conveniencia o por tradición, por actividades. Mire, tristemente yo tengo que confesar, aquí en nuestra iglesia hace muchísimos años se pasaba los niños ahí a contar las moneditas para el cumpleaños en medio del culto, 1, 2 años, 3 años. Pero ¿de dónde salieron esas cosas? ¡Ay! Tristemente, personas y predicadores que no predican del arrepentimiento, del juicio. Yo recuerdo un hermano aquí que llegó casi que por primera vez y yo estaba predicando acerca del juicio de Dios y al terminar el culto me dice, hermano, qué bendición que predicó del juicio de Dios. Y yo, sí, siempre predicamos aquí. Bueno, hermano Ronnie, ¿verdad? Que ha estado predicando. Dice, es que en las iglesias que yo he ido nunca habían predicado el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque temen que la gente se les vaya. No predican
del arrepentimiento y de los pecados. ¿Por qué? Porque no, porque entonces se va a ir aquella familia o va a ir aquella persona. Solamente por las consecuencias temporales y no las eternas. Dios nos libre de que este púlpito siempre se predique la verdad de Cristo y su evangelio. Y que no temamos a los hombres, sino temamos a Dios. La verdad es que vemos en muchos pasajes de la palabra de Dios que cuando se predica el evangelio tendrá dos efectos finales. Unos creerán y otros lo rechazarán. Unos se volverán más a la maldad y otros, por la gracia de Dios, se volverán a Cristo y creerán en Él. La fe no es de todos, no todos creerán. Es interesante lo que dice nuestro pasaje de memorización, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Quiénes eran? Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esa es la realidad. Muchos creerán y otros no. ¿Por quién? Porque Dios así lo ha determinado. Los que habían creído ese día que fueron a ver, estar en el funeral de Lázaro y a consolar a Marta y María, creyeron porque Dios así lo determinó, porque Dios así lo quiso. Pero no todos seguirían al Salvador. Hay quienes como estos hombres, al ver la realidad de Cristo y su poder y el evangelio, en vez de eso lo que hacen es rechazarlo. Niegan la verdad de Dios, rechazan la verdad de Dios y se entregan más a sus pecados. Y parte del castigo de Dios es que se entreguen aún más a ellos. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay otros como estos fariseos que vivían en las cosas de Dios, pero no amaban a Dios. Y dirá alguien: bueno, y estos no tendrán un mejor fin, porque parece que no eran tan malos, no eran asesinos, iban ahí los sábados a la sinagoga y se leían las escrituras. Pero la verdad es que estos hombres tendrán el mismo destino, perdidos en su pecado, en el engaño de una falsa piedad. Busquemos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabras que debemos de considerar profundamente. Rechazar a Cristo, rechazar el evangelio, no lleva a un estado intermedio. Es que la verdad es que yo no creo como usted, nada más. Yo me porto bien. No, trato de ser un buen vecino, trato de ser un buen trabajador, pero simplemente dice: no creo como usted. Así es, no creo eso que usted me dice. Vea, no hay un estado intermedio. O creo o le rechaza, o cielo o infierno. O justificación o condenación. Es que no hay un estado intermedio. Y que Dios nos ayude para iluminar a la gente y hacerle ver esa realidad. No hay un estado intermedio. O salvo para siempre, o pecador condenado para siempre. La fe para salvación se aleja de toda confianza en sí misma, en sí mismo, o cualquier cosa de esta vida. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que
conmigo no recoge, desparrama. Así es. Entregarse a Cristo es lo mejor que puedes hacer. Aunque no sepas todas las cosas de la fe, lo que debes saber es que eres pecador, que necesitas a Cristo, necesitas confesar tus pecados y confiar que Él murió por ti. Aquellos que confían en Cristo, aquellos que se arrepienten de sus pecados, reciben la bendición de la vida, del perdón. Y aquellos que verdaderamente han creído, siguen a Cristo por el resto de su vida. Y no importa por el camino que el Señor me lleve, ese camino será el mejor. En el testimonio que encontramos en las Escrituras, vemos a muchos que verdaderamente creyeron, pero otros también que les rechazaron. Busquemos Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículos 1 al 5, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La predicación del evangelio y 2 efectos. Un poco más adelante, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Unos creen y otros no. Nuestro deseo en este momento, como pastores de esta iglesia, es que usted, al escuchar el evangelio, crea. Yo no sé a quiénes Dios llamará. Yo no sé a quién Dios convencerá de su pecado y de su condición. Pero en esta mañana, al escuchar el evangelio, pedimos a Dios que tenga misericordia de su alma. Y Dios manda a todos los hombres que crean y se arrepientan. Ese es el mensaje en Él. Por la gracia de Dios, Él cumplirá su promesa de salvar para su gloria y mostrar su poder. No solamente en los que creen, sino también en los que no creen, mostrará su gloria. Salvando a unos, pero también enviando al infierno y recibiendo la justa ira de Dios por su pecado. Dios al final recibirá toda gloria y honra, en cualquiera de los 2 casos, juzgando con justo juicio a los pecadores y a los suyos, llevándolos a su gloria. En segundo lugar, la gloria de Cristo en medio de los medios determinados. Dice la Biblia ahí en Juan capítulo 11 lo siguiente, que entonces sacerdote o sumo sacerdote Caifás dijo unas palabras muy interesantes. Esto que dice aquí el apóstol Juan, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Eso lo que da a entender, o que significa, es que era sumo sacerdote en ese momento. Israel vivía un total desorden en cuanto a eso, y nosotros sabemos que realmente solo hay un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Nada más Él. Había otro sacerdote que era yerno, o Caifás era yerno de Anás, quien fue sumo sacerdote del año 6 al 15 después de Cristo. Este sacerdote Caifás había sido puesto por el gobierno romano. Así que sus intenciones y deseos no estaban en honrar a Dios en ninguna manera, sino en honrar a aquellos que le habían puesto.
Y dice algo muy interesante acerca de Cristo. Dice el versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó. Y es la palabra que se usa en la Biblia para aquellos que en un momento determinado hablaron las palabras de Dios. Lo que está pasando aquí es que Dios usó a este hombre impío para declarar lo que pasaría con Cristo y su pueblo. Dios usó medios secundarios para cumplir su propósito eterno. No estamos volviendo a la clase de Eduardo. Estamos aquí viendo esa realidad. Dios está usando medios secundarios para cumplir su propósito eterno. Dios no es autor de pecado. Los hombres son pecadores. Caifás era culpable por su pecado. Pero este hombre al hablar, habló las palabras de Dios. Él creyó que él estaba trayendo una genial idea. Oiga, nos conviene que muera Cristo en vez de todo el pueblo. Porque si todos creen en Cristo, van a venir los romanos y nos van a destruir. Mejor es que muera solo Cristo. Y entonces planearon matarle. ¡Wow! ¡Qué plan más bueno! Todo estaba planeado desde la eternidad. Todo estaba planeado desde la eternidad. Dios no forzó a Caifás ni lo obligó. Él libremente lo hizo. Pero era Dios quien estaba soberanamente en control de todo. De todo. Ellos pensaban que tenían todo planeado y controlado, pero no era así. Era Dios quien había determinado todas las cosas desde la eternidad. Dice la Biblia en Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Bien. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos habla de este Dios que todo lo controla. Y tenemos un caso muy interesante de un profeta malo llamado Balaam. Este profeta fue contactado por el rey moabita Balac, estos enemigos de Dios. Y este dijo, vea, este pueblo de Israel está creciendo mucho, están avanzando mucho. Balaam, yo necesito que usted los maldiga. Le voy a pagar bien si usted lo hace. Y en el momento en que va a decir maldición, Dios le habla. Y usted no me va a maldecir a mi pueblo. Usted va a decir las palabras que yo quiero que diga. Vamos a buscar Números 22, 15 al 17. Y vamos a ver ahí que no solamente hizo eso, sino que habló de Cristo. Números 22, 15 al 17. Déjenme ver un momento. No, perdón, Números 24, disculpen. Números 24, del 15 al 17, dice: y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Y así como Caifás habló de Cristo y de todo lo que sucedería, tomado por Dios y eternamente determinado por Él, así también lo hizo este hombre Balaam. Y como escuchábamos hoy en la mañana en Hechos 4, 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Juan nos declara entonces la realidad de un Dios soberano en todas las cosas, de un propósito desde la eternidad en la muerte de Cristo. Pero también algo muy interesante nos dice, algo más nos dice Juan capítulo 11, vamos un momento allá.
Y nos dice también, versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa muerte de Cristo traería reconciliación. No hay dos pueblos, no hay un propósito especial para Israel y otro para la iglesia de Cristo. No hay dos pueblos, sino uno en Cristo. Un mismo final para todos. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 11. Tal vez no vamos a leer todo el pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a ir al versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Esa es la realidad que encontramos desde el Antiguo Testamento. Un pueblo y un Dios. Un pueblo y un Dios. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo, es el todo y en todos. Y aquí nosotros vemos reflejado esa realidad. Personas de diferentes naciones, alabando al mismo Dios por el sacrificio que hizo Cristo. Cristo no murió solo por los chinos, por los mexicanos, por los de raza negra. Él murió para salvar un pueblo. Su sangre, su sacrificio. Y es el tapiz hermoso que vemos en la iglesia de Cristo, donde Él reúne a los suyos por su amor. Y los suyos le siguen. Su sacrificio no tiene un valor diferente para unos o para otros. Perdona y da vida, porque Él a sus ovejas salva. Es la congregación de los santos en todo lugar para alabar juntos al Señor y esperar su segunda venida. Finalmente, en este capítulo 11 vemos cómo Cristo se aparta y no se expone innecesariamente. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Los fariseos no estaban en control. Ellos planearon todo lo que querían, pero había el momento para eso. Cristo estaba en control de todas las cosas. Muestra su divinidad y poder en todas las cosas. Aún no estando ahí, Él ya sabía todo lo que estaba pasando. Para terminar en esta mañana tengo dos breves aplicaciones. El lugar y el momento para creer. Como les dije al principio, estos hombres que llegaron ahí a ver a Lázaro ser resucitado, a consolar a Marta y a María, y cuando vieron a Lázaro resucitado por el Señor Jesucristo, nunca imaginaron que ellos serían los consolados. Fueron a consolar y salieron consolados. El lugar y el momento adecuado. El lugar y el momento adecuado. Dios determinó todas las cosas para que ellos estuvieran ahí y creyeran en el Señor Jesucristo. Vinieron a acompañar a esas dos mujeres en su dolor. Tal vez en esta mañana usted vino a acompañar a algún hermano. Vino porque ya me tiene cansado que me esté invitando a la iglesia. Voy a ir. Ve, eso no es casualidad. Dios quiere que usted esté aquí. Voy porque mis papás me insisten en que vaya. Dios quiere que usted esté aquí. Para que vea el poder de Dios. Para que escuche las palabras de Dios. Para que escuche que hay un cielo y un infierno. Para que no sea rebelde y se entregue a Cristo. Tal vez usted dice, ay, qué casualidad, estaba buscando aquí en internet y me encontré la página de ustedes. Eso no es casualidad, Dios está obrando. Dios está haciendo su obra. La Biblia nos cuenta que en una ocasión Pablo, Timoteo y Silas llegaron a la ciudad de Filipos y estaban predicando la palabra de Dios. Y llegaron a un lugar, a un río donde se hacía la oración.
Y ahí comenzaron a hablar la palabra de Dios. Y hubo una mujer que llegó ese día. Y ese día el Señor abrió su corazón y fue salva. Lidia. Vino a adorar. Ella iba a adorar, dice ahí, pero no conocía al Señor. Tal vez usted está en medio de nosotros. Tal vez ha cantado, ha leído, ha escuchado la palabra de Dios. Pero eso no significa ser creyente. Le pido a Dios que tenga misericordia de usted y que usted pueda creer en esta mañana. Pueda ser uno de esos creyentes. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. ¿Qué fue lo que escuchó Lidia? ¿Qué escucharon los hombres en aquellos tiempos de los apóstoles? Pablo decía en Hechos 20:21, y como nada fuese útil, he huido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de creer, no solamente creer, es arrepentirse. Ese es el mensaje. El que cree se arrepiente. El que se arrepiente cree. Ese arrepentimiento que viene de Dios, donde el hombre confiesa sus pecados, se duele de su maldad, de ofender al Señor, de quebrantar su ley, pero al mismo tiempo confía en que Cristo murió por él y que Cristo le da su justicia y perdón. Mire, no espera ir a Israel para ver esos lugares famosos donde Cristo caminó. No espere llegar a una de esas iglesias donde predica un hombre de Dios, el cual Dios usa en gran manera. ¡Ay, cómo me gustaría ir a aquella iglesia donde predica ese predicador! El Señor está aquí, arrepiéntase y crea. Es la palabra de Dios. Hoy es el día para que el pecador se arrepienta y reciba consuelo eterno al tener la bendición de tener sus pecados perdonados y vida eterna. Por otro lado, testificamos que hay un infierno para el pecador no arrepentido y hay consecuencias eternas para el que simplemente dice, no creo. Yo no pienso igual. Todo está tranquilo, no pasa nada. Un día usted enfrentará la muerte y el juicio de Dios y tendrá a Dios enfrente suyo. Ahí al frente hay unos cablecitos que pasan por allá arriba. Por allá arriba pasan 34.500 voltios. Yo trabajo con electricidad. Una pequeña corriente puede matar a una persona. Creo que anda por alrededor de 7 miliamperios. En un voltaje de 120. Dice, ¿qué es eso que el hermano está hablando? Lo que le quiero decir, usted no quiere enfrentarse a uno de esos cables de 34.500 voltios. Están ahí. Es terrible cuando una persona toca uno de esos cables y dice, no me va a pasar nada, subo a un techo, estaba haciendo ahí. Tocó un segundo y quedó hecho polvo. Así no queda nada. ¿Puede imaginarse ese momento en que usted se enfrente al Dios Santo, justo y verdadero en ese instante? Tema a Dios y arrepiéntase. Eso no es nada comparado a la ira de Dios y al juicio eterno. En segundo lugar, ¿qué te conviene más? ¿Qué te conviene más? Ni pensáis que nos conviene. Dijo Juan Calvino, que el reformador, aprendamos a no separar nunca lo útil y lo conveniente de lo legítimo, puesto que no debemos esperar prosperidad o éxito alguno más que la bendición de Dios. ¿Qué me conviene? Ay, es que eso no me conviene, usted sabe, porque me va a traer problemas económicos, me va a traer problemas familiares. Hay personas que toman decisiones en su vida por razones de esas económicas. El Evangelio no engaña a nadie. Una vez que una persona cree en Cristo, así como hay bendición de perdón y vida, también sabe, va a sufrir por la causa de Cristo. Pero hay personas que toman decisiones en su vida
por cosas de esta vida, las cosas temporales, por esto o por aquello, porque me va a traer cierta situación, esto o lo otro. Pero el que es cristiano toma decisiones por convicciones bíblicas. Le pregunto, ¿toma usted decisiones por convicciones bíblicas? Me voy a ir de esta iglesia porque es que allá me dan un trabajo donde gano más. Y aunque no haya una iglesia, pero es que viera que me va a ir muy bien allá económicamente. ¿Usted no ha pensado primeramente en su vida espiritual? ¿Qué va a hacer de usted? Piense. ¿Cuáles son las razones por las que usted toma decisiones? ¿Cuáles son? Decía el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto que yo voy a hacer en mi vida, esta decisión va a glorificar a Cristo, va a glorificar al Señor, va a ser de honra para Él. ¿Cuántas preguntas se acabarían en nuestra vida si preguntáramos? Esto es para la gloria de Dios. Fácilmente tendríamos la respuesta. Y veríamos que muchas de nuestras decisiones es nada más por una conveniencia personal, no porque queremos honrar a Cristo. Solo tendrá verdadero valor lo que se hace para la gloria de Cristo. Deje de pensar en sí mismo. El creyente no está pensando en su conveniencia personal, sino lo que sirva para honrar a Cristo y la edificación de su pueblo. ¿Qué es lo que estás buscando? Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que sean realmente sus convicciones bíblicas, aun aunque eso le traiga situaciones difíciles en su vida, aunque sea difícil. Quiero terminar con este pasaje que está en el Salmo capítulo 15, versículo 4, que dice así. Dice así, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Por qué usted toma decisiones? Toma decisiones para honrar a Cristo, no por conveniencias personales, sino por convicciones bíblicas, para honrar a Cristo, para edificación de su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias por esta mañana que nos has dado, la oportunidad que nos has permitido de estar en este lugar donde creemos que está tu presencia. Señor, bendice tu palabra en los corazones de aquellos que escucharon para traerlos a la fe y el arrepentimiento. Solo tú puedes obrar en sus vidas para que te busquen con todo su ser. Gracias, Señor, por todos aquellos que han venido a la fe. Gracias por que no es algo de nosotros, sino en tu gracia nos salvaste. Te alabamos, Señor. Igual éramos perdidos, igual éramos necios, igual teníamos un corazón duro y tú nos salvaste. Gracias, Señor. Pero también te pido por aquellos que todavía hay dureza en sus corazones, ten misericordia de ellos y hazles ver las consecuencias eternas que tendrán al rechazarte, al seguir en su maldad y su pecado. Líbranos de una falsa piedad, sino que verdaderamente creamos en ti. Te pedimos que sigamos gozando en tu presencia al ver cómo aquellos que han sido salvados también son obedientes a tu voz en el mandato del bautismo. Bendice, Señor, nuestras vidas al ver personas que públicamente desean confesar lo que tú has hecho en sus vidas. Te alabamos y damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.